Bueno, un poco habíamos hablado del tema de la sociedad de riesgo o la idea de que el capitalismo había llegado a un momento donde la producción de riesgos era también rentable, ¿no? O sea que incluso de los riesgos, incluso de las consecuencias no deseadas del desarrollo capitalista, el capitalismo ha logrado sacar algún beneficio. También lo que decía Beck, ¿se acuerdan? Habíamos dicho es que en este escenario de la sociedad de riesgo, piense que cuando hablamos de sociedad de riesgo, nos referimos, lo habíamos dicho en el otro encuentro, pero lo vuelvo a repetir, hablamos de todos los fenómenos vinculados al deterioro del medio ambiente. Hablamos de todos los fenómenos vinculados a las crisis políticas regulares que se observan en diferentes lugares del mundo. Cuando hablamos de sociedad de riesgo, nos referimos a un capitalismo que ya no logra garantizar la inclusión social por medio del empleo, por ejemplo. Cuando hablamos de sociedad de riesgo, nos referimos a varios fenómenos, no solamente a uno, sino a un tipo de sociedad que se caracteriza por desarrollar vínculos y relaciones sociales apoyadas en la idea del riesgo. Entonces, esto por un lado como marco estructurador o como, si se quiere, marco para entender los diferentes temas de la agenda mundial, sobre todo en la etapa que conocemos como capitalismo o etapa de globalización o etapa del mundo multipolar y demás. En ese contexto, dos temas que vamos a comentar o que van a poder encontrar en los textos. El primero de los temas de la agenda mundial, sobre todo de esa agenda que va a estar vigente hasta el día de hoy, va a ser el tema del terrorismo internacional. Al respecto, dos cuestiones importantes para tener en cuenta al momento de abordar el texto sobre terrorismo internacional. Primero, eh, la diferencia entre el terrorismo en el sentido que se lo entendía durante el siglo XX, es decir, un terrorismo, por ejemplo, el caso de el grupo, no sé, el ETA en el País Vasco o el caso de el IRA en Irlanda del Norte, era un tipo de terrorismo de carácter nacional. ¿Por qué? Porque reivindicaba la ocupación de un territorio por fuerza, que era entendido como una ocupación por una nación extranjera, y en algún punto lo que planteaba era la nacionalización del espacio que en el caso de ETA se conocía como País Vasco, o en el caso del IRA como Irlanda del Norte. En algunos casos había un componente nacionalista incluso en ese tipo de terrorismo. Incluso cuando hablamos del terrorismo en América Latina durante los 60, nos referimos a una idea similar. Ahora, cuando pensamos en el terrorismo internacional, el elemento central del terrorismo internacional es la transnacionalidad. Es decir, cuando hablamos de terrorismo internacional nos referimos a un tipo de terrorismo que ocupa o que trasciende las fronteras de un solo país. De ahí su transnacionalidad. La segunda cuestión tiene que ver cómo eh, cómo se entienda el terrorismo. En términos concretos, el terrorismo internacional se refiere a prácticas que deliberadamente buscan afectar la estructura y distribución del poder. Y la buscan afectar, esa afectación puede ser en una región o en cualquier lugar del planeta. Entonces, en primer lugar, un aspecto del terrorismo internacional es su transnacionalidad, y un segundo aspecto es esa intencionalidad de modificar la distribución del poder. Y la tercera, que va a ser la que va a caracterizar al terrorismo, va a ser el uso de la violencia como metodología para poder modificar de manera deliberada la estructura y distribución del poder. En este sentido, uno puede pensar que el terrorismo internacional no nace en el 2001
con los atentados a las Torres Gemelas. A las Torres Gemelas. El terrorismo internacional es anterior a ese atentado. Por otro lado, el terrorismo internacional, si bien está vinculado al terrorismo islámico, o lo conocemos más en esta forma islámica, eh, es cierto que en su forma actual es derivado de lo que se llama la yihad o ese movimiento general de países árabes que se plantean con valores que podríamos llamar antimodernos. ¿Qué significa valores antimodernos? Un valor moderno sabemos que es el valor de la igualdad. Un valor antimoderno sería, por ejemplo, la idea de que solamente se puede practicar el Islam si se es de origen árabe. Ahí tenemos un elemento de desigualdad social. O la idea de que el hombre es superior a la mujer. Ahí tenemos un elemento de desigualdad social. O diferentes ideas, como por ejemplo la idea de que el poder político y el poder religioso, ustedes recordarán, son poderes que deben mantenerse independientes. Esta es una idea moderna. En el caso de los grupos islámicos, en muchos casos, lo que plantean es la unión del poder político y el poder religioso. El caso que más conocemos hoy, el más conocido es el de Irán. En el caso de Irán, la figura del ayatolá es la figura de un líder político y religioso. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna duda, Mariano? No, dale, te escucho. ¿Qué más? Sí, que el Islam no podés practicar sin ser árabe. Claro, acá lo que estábamos marcando era ciertos elementos. Sí, te entendí. Bueno, de hecho hay todo, a ver, los sefaradíes, hay diferentes comunidades musulmanas que no son aceptadas por el mundo árabe y de hecho, bueno, es sabido en el caso, por ejemplo, de Irak, durante la etapa de Saddam Hussein, se perseguía a los kurdos. Y actualmente, hoy mismo, en Afganistán hay minorías musulmanas que están siendo perseguidas. Entonces, No, mirá, esta idea los turcos, cómo están por invadir Siria e Irak. El otro día, la semana pasada, bombardearon, hicieron. hay una característica, sobre todo en la región de Medio Oriente, ¿no? Que es real, digo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden, y durante toda esa etapa de crecimiento del capitalismo industrial, porque hay una etapa de crecimiento del capitalismo industrial global que se da durante el siglo XX. Cuando uno piensa en las grandes multinacionales del siglo XX, es decir, todo ese proceso que se da tras la Primera Guerra Mundial, 1919, crisis del 30 y posguerra y segunda posguerra, crisis del 30 y segunda posguerra en 1945 en adelante, uno ve el surgimiento de marcas internacionales. Por ejemplo, la aparición de Palmolive, la aparición de todo lo que es las multinacionales vinculadas a los alimentos y demás, se da en esos periodos. Pero también las marcas, por ejemplo, como Ford, digo, de hecho, la idea de un capitalismo industrial y del modelo fordista viene de Ford. Todo ese capitalismo es un capitalismo basado en la explotación de recursos naturales. Fundamentalmente, es un capitalismo, todo el capitalismo industrial, hasta la actualidad, es un capitalismo cuyo consumo y producción está impulsado en combustibles fósiles. Combustibles fósiles, estamos refiriéndonos especialmente, en este caso, al petróleo. Por lo tanto, Medio Oriente se volvió una región estratégica, no tanto por la cantidad de petróleo, sino por el bajo costo de extracción. A diferencia de otras regiones del globo, en Medio Oriente, el petróleo se encuentra muy cercano a la superficie. Y al encontrarse cercano a la superficie, el costo de extracción del barril es mucho más económico que en otros lados. Por poner un ejemplo, ya habrán visto que, por ejemplo, el costo de extracción del petróleo en Vaca Muerta es mucho más caro, ¿sí? Porque la técnica que se tiene que utilizar y por cómo se encuentra el petróleo en el suelo hace que sea más costosa su extracción. Lo mismo podemos decir el petróleo que se encuentra en Alaska.
Es un petróleo que se encuentra pegado a las rocas, entonces es como más difícil su extracción, más costosa. Es lo mismo que podemos pensar en el petróleo que se encuentra en plataformas marinas. Poner una plataforma marina para extraer el petróleo, y sobre todo cuando hay que hacerlo a grandes profundidades, es costoso. En Medio Oriente, las placas están, mejor dicho, el petróleo está dispuesto a una distancia que es muy barata su extracción y por eso es tan importante. Y por eso, cuando uno piensa, todo el capitalismo se dio con el petróleo muy barato, con la extracción muy económica de petróleo y con un petróleo muy económico. Que como dijimos entra en crisis cuando, sobre todo, hemos dicho que la crisis del petróleo de 1973, sí, de 1973, estuvo impulsada por lo que en algunos, o por lo que llamamos los petrodólares. Y yo no sé si ustedes recordarán, pero dijimos en 1970, Kissinger, y podríamos explicar incluso por qué lo hace, pero nos excedería, Kissinger acuerda con Arabia y con muchos países árabes, la mayor parte de los países que formaban parte de la OPEP, acuerda que las operaciones de petróleo se hagan en dólares. De ahí la idea del petrodólar. Como toda la economía mundial se manejaba en base al petróleo, obviamente que al poder acordar que toda la economía se compre y se venda el petróleo en dólares, el dólar pasa a ser definitivamente a consolidarse como una moneda, como la moneda a nivel global. ¿Se entiende? A partir de ahí, obviamente que tanto Arabia como Turquía pasan a ocupar un lugar estratégico en Medio Oriente, porque son de hecho un enclave militar de Estados Unidos también. O sea, Turquía y Arabia hay cosas que hacen, ¿no? Porque tienen bases militares norteamericanas y porque son un punto de anclaje, que queda muy cerca, si ustedes lo piensan, en términos geopolíticos, queda a las puertas de Rusia. Porque en Medio Oriente están las puertas de Rusia, si uno lo piensa. Están las puertas de China. Una base militar en Arabia sería el equivalente a que los chinos o a que los rusos tengan una base militar en Colombia, más o menos las distancias, en el norte de Brasil. Es demasiado cerca si uno mira las distancias. ¿Sí? En ese sentido, durante los 70, durante los 80, Estados Unidos apostó al equilibrio geopolítico de la región. Por ejemplo, de esa manera tuvo intervenciones en diferentes países con el objetivo, insisto, de que geopolíticamente nadie pueda controlar la región de Medio Oriente. En ese contexto, uno podría decir que gran parte de la situación de Medio Oriente hoy es producto de la política exterior norteamericana durante los 80, durante los 70 y los 80, perdón. Por otro lado, y por último, pensemos que gran parte de esos petrodólares, gran parte de los petrodólares, cuando decimos petrodólares nos referimos a un dólar cuya emisión no era controlada por nadie, porque entienden que estábamos, o sea, cuando Kissinger logra acordar que el precio del petróleo se maneje con dólares, en realidad lo que se está logrando, ¿sí?, es que nadie pueda controlar. Para poder comprar petróleo en cualquier lugar del mundo había que tener dólares. Por lo tanto, ¿cuál iba a ser la moneda más buscada en una economía que se basa en el petróleo? Piensen que hasta para generar energía eléctrica usamos petróleo. El petróleo se usa para todo, básicamente. Y los derivados también. Entonces, básicamente, todo el mundo empieza a tener demanda de dólares. Con lo cual, el valor del dólar se incrementa. Por eso llega a consolidarse como moneda internacional. Y la segunda cuestión tiene que ver con cómo se controla el flujo de esos dólares ahora a nivel global. ¿Activa bien? Esto es un poco lo que van a abordar, son los temas que se abordan en el texto. No es un texto muy complejo, es un texto relativamente sencillo,
en relación a conceptualizar y entender esto que hablamos como, definimos como terrorismo internacional, ¿sí? Para poder separarlo de otros tipos de terrorismo. Hago una aclaración. El texto porque estoy viendo el campus justo ahora. El Sí. primer texto que aparece es el de la Sociedad del Riesgo Mundial, capítulo 1 y 2. Y el segundo que aparece es justamente este del terrorismo, que se llama Conceptualizando el Terrorismo Internacional, como para que sepan puntual qué texto sería. Y como dijo Ale la otra vez, antes de entrar al texto hay como una pequeña descripción que está bueno para ir leerla, para saber de qué va a hablar el texto. Siempre ayuda eso. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Todavía no me marcó el límite, así que cuando queden 10 minutos yo te aviso. Si no hubiese dudas sobre la cuestión del terrorismo, ¿sí? Es decir, ya tenemos definido qué es el terrorismo internacional, ¿se acuerdan? Y sus características. El segundo tema de la agenda mundial que intentaremos abordar en esto que nos queda es el tema del narcotráfico. No nos interesa tanto explicar todo el concepto, pero sí tomar los elementos centrales que van a abordarse en el texto. Recuerden, en el caso del narcotráfico, el texto lo que va a marcar es que hay la política norteamericana, la política americana respecto al narcotráfico tuvo diferentes momentos. Si uno piensa de la década del 50, de 1950, hasta la guerra de Vietnam, el problema de el uso de la droga, de la drogadicción o del uso de drogas, era entendido como un problema de los guetos, es decir, de los guetos negros, puntualmente. Con la guerra de Vietnam es cierto que aumenta el consumo de opioides, sobre todo porque quedaban muy cerca los campos de amapolas en el caso de Vietnam, y es cierto también que la clase media, o sea, el consumo llega a la clase media. Muchos jóvenes de clase media que iban a Vietnam, ahí comienzan a consumir. Por lo tanto, la guerra de Vietnam va a hacer que el problema del narcotráfico deje de ser un problema del gueto y empiece a ser un problema también de las clases medias blancas estadounidenses. Por lo tanto, uno podría decir que hasta mediados de los 80, es decir, la guerra de Vietnam llega a su fin, el retiro de tropas es en 1974-75. Por lo tanto, nos referimos a que hasta los 80 el problema del narcotráfico era visto como un problema de política interna norteamericana. A partir de los 80, con la aparición de la cocaína, va a comenzar a ser visto como un problema de política exterior. En cuanto a este cambio, sí hay un gran cambio en cuanto a verlo como un problema de política interna o un problema de política exterior. ¿Por qué? Porque en cuanto pasa a ser visto como un problema de política exterior, de los 80 en adelante, pasa a ser visto como una amenaza al orden interno norteamericano. ¿Sí? Y en este sentido, pasa a ser visto como un problema que afecta a la seguridad nacional. A partir de ahí, Estados Unidos va a tener diferentes momentos en la lucha contra el narcotráfico. Un primer momento, si dijimos que este cambio se va a dar en los 80, va a ser en los 90. En los 90 va a tener una política mucho más activa, donde, en primer lugar, se va a concentrar en fortalecer lo que podemos definir como la lucha militar contra el narcotráfico. Es decir, formar grupos especiales en los lugares de producción, insertar operaciones con el objetivo de destruir las fábricas de coca que estaban en los lugares de producción. Y sin embargo, poco a poco esa política va a irse modificando. Va a dejar de ser visto simplemente, va a seguir siendo visto como un problema de política exterior, pero no solamente visto como un problema de producción. Sobre todo a partir del 2000 en adelante, deja de ser visto como un problema simplemente de producción y empieza a ser entendido el narcotráfico, no solamente como la producción, sino como la producción, el traslado, la comercialización, el lavado de activos. O sea, va a incluir el lavado de dinero, ¿se entiende, no? Vinculado al narcotráfico.
Entonces, producción, comercialización, traslado, lavado de activos provenientes del narcotráfico, van a comenzar a hacer que entendamos al narcotráfico como una actividad mucho más compleja, ¿sí? Y que no queda limitada simplemente a la producción o a la venta. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? Chiques, ¿dudas? No, bien. Buenas tardes primero. Hola, ¿cómo estás, Dina? Hola, Dina. Bien, ¿Cómo? Medio, cansada. sí, algo. ¿Se va entendiendo bien hasta acá? Yo solo te aviso que Zoom nos está diciendo que tenemos 10 minutos. Eh, ¿Hasta acá se entiende bien el tema del narcotráfico? Sí, sí, A bien. ver, hay algo que es real. El tema del narcotráfico, como uno puede entender que históricamente, o por lo menos en los 90, se pensaba, y acá viene otro cambio que se va a dar en la última década, uno imaginaba que de los lugares subdesarrollados de América Latina o incluso de Oriente, piensen que el opio viene de Oriente en muchos casos. Los campos de amapola en muchos casos están vinculados a la zona, a Medio Oriente y Oriente. Por lo tanto, era visto como en el subdesarrollo se produce y los países desarrollados la compran. O sea, son el mercado. ¿Sí? La realidad es que lo que observamos, ¿sí? Es que esta diferenciación entre país de, ¿se acuerdan? País de tránsito, país de producción, país de consumo, es un poco más, si se quiere, mucho más líquida, diría Bauman. No es tan estricta como la pensaban en los 90. No es que Estados Unidos, no, Estados Unidos tiene incluso hoy regiones que producen. Porque no se olviden que el gran cambio que hubo no es solamente la cocaína, sino toda la aparición de drogas sintéticas a partir de la década de los 90. Por lo tanto, la cocaína es una de las drogas más conocidas, fue un eje de la política exterior de la lucha contra el narcotráfico de Norteamérica, pero hoy por hoy no es el único eje de esa lucha. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos, insisto, la aparición de drogas sintéticas cambió también el mundo del narcotráfico. De hecho, lo que hemos observado es que a la aparición de los carteles históricos que conocemos en América Latina, se sumaron todo un proceso de cartelización del narcotráfico, ¿no? Con la aparición de carteles de diferente origen. Cuando digo de diferente origen, entiendan a lo que me refiero. Realmente los carteles en muchos casos están vinculados al origen nacional, ¿no? La mafia mexicana, la mafia colombiana, ¿sí? Y en muchos casos los carteles están orientados sobre todo al lugar de origen. Los más conocidos fueron en su momento el cartel de Cali, pero también piensen que todo lo que es los grupos mexicanos vinculados al narcotráfico, ¿sí? Van también tomando sus orígenes de las ciudades donde se hacen los acuerdos. Sí, ¿Alguna también está pregunta? el de Sinaloa, ¿no? El de Sinaloa como un ejemplo. Está, ahora piensen que, a ver, hay una realidad y es que hay que entender, y creo que este sería el debate, es hasta dónde el narcotráfico se puede combatir o en algún punto no termina siendo un elemento de estabilización del poder también. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí. ¿Hasta dónde se puede combatir y hasta dónde no? O sea, y hasta dónde, en algún punto yo diría, yo a veces pienso, y invito a pensar a que veamos que el narcotráfico es la prueba de que el Estado no ha logrado, digo, como proyecto, incluso como proyecto moderno, no ha logrado tener el control total de todas las áreas. Claramente hay áreas que no controla el Estado. No. Bueno, tenemos Rosario nosotros. Rosario de Santa Fe es una zona de carteles también. Pelean Sí, por su territorio, ¿no? sí, no hace falta irnos a Rosario. Digo, acá en Mar del Plata
había fábricas de cocaína hace 2 años. En su momento hubo cuantos allanamientos y de hecho se fabricaba acá. No se olviden que nosotros tenemos puerto. El error es creer que los grandes cargamentos de cocaína o de drogas van en avión. No, no van en avión, porque eso es alerta de aeropuerto. El tráfico naval, digo, el uso de barco y demás, es probablemente una de las formas mucho más desarrolladas. Sí. Por eso digo, donde hay un puerto, y Mar del Plata tiene un puerto, así que no creamos que no sea un problema local. Es un problema local el narcotráfico. ¿Alguna pregunta? No. Voy a aportar porque es un problema local también. Porque piensen Resumilo en que 4 minutos. en un minuto, se resume en el sentido, a ver, cuando uno tiene niveles de exclusión muy altos, ¿sí? En realidad lo que ya tiene es un grupo de riesgo, porque ya tiene un grupo que lo está dejando en las afueras de la sociedad. Si a eso le sumamos la posibilidad de acceder, hoy por hoy, digo, hoy por hoy se puede acceder a producir droga en cualquier casa, lo que obtenemos es lo que está pasando en muchos barrios, las cocinas en las propias Las casas. cocinas, sí. Sí. Entonces, y terminan siendo una alternativa o una salida laboral, en muchos casos, para mujeres con hijes, jefas de hogar, porque les permite quedarse en su casa y al mismo tiempo tener un ingreso. Y el que no lo quiera ver, la realidad es que muchas de las mujeres que están en situación de conflicto con la ley, se trata de mujeres, de madres solas, que simplemente era la comercialización al menudeo y demás. Esta es un poco la realidad de los barrios, digo, esta es Iba a la ser forma que justo tiene esa aclaración, que siempre por ahí está puesto el foco en la lucha contra el narcotráfico y al final lo que se termina como ni siquiera combatiendo, lo que se termina accediendo es al narcomenudeo y el pez gordo en realidad nunca lo agarramos. ¿Algo que quieran comentar, los compañeros? Digo, es un tema que es movilizador. A ver, debería ser movilizador porque debería ser tan preocupante en Mar del Plata como es el tema del trabajo esclavo, ¿eh? Sí, es preocupante porque donde más se vuelcan es a los lugares donde se encuentran los jóvenes, ¿no? Que son los consumidores en las fiestas, en los boliches. Bueno, yo los veo más expuestos, ¿no? Por más que vos los cuides, los tenés ahí vendiéndoles y por ahí es inevitable. O sea, por más que los chicos vos trates de cuidarlos, es terrible cómo tienen al alcance de la mano A la ver, droga, Dina, ¿no? yo lo diría de un modo más bárbaro. Voy a usar la palabra bárbaro. Pensá que en cualquier barrio del conurbano marplatense, los chicos acceden a la droga a la temprana edad de cuando da. Digo, podés acceder Sí, a la droga sí, a los 8, a los 9, a a los los 10, 10. a los 11, a los 12. Sí, No hay un. Yo te podría garantizar que las chicas de clase media, nuestros hijos, probablemente los sí, sí, tuyos, sí. los de Mariano, los que estamos en algún punto incluidos, que tenemos los beneficios de la inclusión, uno Sí. puede prever en qué momento pueden tomar contacto con la droga. Uno puede decir, bueno, cuando tengan 15, 16, van a la secundaria. La realidad es que cuando uno va a los barrios, hay sectores donde los chicos se están criando solos, pero no porque quieran ni Bueno, porque los yo padres que quieran. hago las prácticas en el Nuevo Golf, es impresionante la cantidad de chicos pequeños que hay con consumo problemático. Estuvimos en el roperito de Valeria, que es un comedor, e dice que a partir de los 9, 10 años se empiezan a consumir, y eso a mí me reimpactó. A ver, hay una realidad de los barrios de todo un sector del desarrollo marplatense, que se da, a mi entender, desde el año 2000 en adelante. Históricamente, o hasta el año 2000, 2005, había un desarrollo poblacional que seguía el camino del Uro, por decirlo así. ¿Qué quiere decir el camino del Uro? La ciudad se iba expandiendo, ocupando tierras,
¿Se entiende, no? Ale, un segundo, pues está por cortar. Si quieren, dejo de grabar y entramos al mismo link. Está interesante el tema. Hagamos eso y hablemos de esto mejor.